Hola a todos, espero que os encontréis bien. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer otro viaje. En los dos últimos vídeos que hice yo, nos fuimos con Rui González de Clavijo a Samarcanda, con Pedro Páez a Etiopía, y hoy le toca su lugar a una gran mujer que dejó una gran huella y es esa huella la que hoy vamos a descubrir y que tenía 15 años. Se marchaba a un país extranjero para casarse. Era de tez clara, cabellos rubios, rojizos, proporciones hermosas, cuerpo robusto. Desde muy pequeña su destino ya estaba trazado por razones de Estado. Sus padres, que luego ya veremos quiénes eran, habían acordado ya en 1488, cuando apenas era una niña de 3 años, su matrimonio con un príncipe extranjero. En 1496 se firmó el acuerdo y por tanto se casa en un país extranjero. Esta mujer se llama y es, ahora lo vamos a ver. Pues aquí la tenemos, es Catalina de Aragón. Catalina era hija de Isabel y Fernando, los reyes católicos, que nació en Alcalá de Henares. Aquí fue donde nació, en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. Nació un 16 de diciembre de 1485. Pasa muchos años de su infancia en el Palacio de la Alhambra de Granada y fue educada bajo la tutela de Erasmo de Róterdam, que calificó de grandiosos sus progresos, diciendo lo siguiente: de un milagro de aprendizaje femenino. Fijaos cómo estaba la mujer todavía en aquella época, lo normal, que parecía que era tonta y todo lo que suponía un gran progreso, si venía del sexo femenino, pues era calificado como de milagro. Los reyes católicos necesitaron en su día tener una alianza con los ingleses para ir en contra de Francia y por tanto, según el Tratado de Medina del Campo de 27 de marzo de 1489, se concertó el matrimonio entre Arturo de Inglaterra y Catalina de Aragón. Por tanto, había que ir a Inglaterra. Ahí vemos el mapa de Inglaterra. A la izquierda, Plymouth, el puerto donde llegaría. Este es el puerto viejo de Plymouth. Y aquí una representación de una nao en la que podía haber llegado Catalina de Aragón. Los reyes católicos decidieron que el viaje se hiciese desde el puerto de La Coruña, el día 21 de mayo. Por tanto, fue allí cuando salió la nave de Catalina. Parecía que los vientos parecía que iban a ser buenos, había buen tiempo para la navegación, pero a medida que iba navegando el barco se dieron cuenta de que tenían vientos contrarios y tuvieron que retornar a la bahía coruñesa. Las naves volvieron a salir de nuevo, siendo atrapadas por una gran tormenta que las desvió de la ruta, obligando a buscar refugio en el puerto de Laredo en Cantabria, a donde llegaron un 2 de septiembre. La reina se encontraba mareada, enferma por los embates de las olas y por lo tanto tuvo que convalecer unos cuantos días hasta que se recuperase. Una vez que se recuperó, el día 27 de septiembre inician nuevamente la singladura, llegando, eso sí, también con problemas, porque fue una travesía dura, llegando un 2 de octubre de 1501. Ahí tenemos a la izquierda a un joven príncipe Arturo y a la derecha una jovencísima Catalina de Aragón. Bueno, una vez que se casaron, aquí cuando vayáis, podéis volver al sitio donde se casó. Aquí arriba pone Catedral Vieja de San Pablo, que fue donde se celebró la boda el 14 de noviembre de 1501, y abajo vemos el actual edificio de la Catedral de San Pablo, porque es que hubo un incendio que arrasó en Londres con muchos edificios y entre ellos con la Catedral Vieja. Por tanto, de restos de la antigua no quedan
y que sepáis que lo que hoy es la Catedral de San Pablo, es el lugar donde se casaron Arturo y Catalina. Bueno, después de que se casaron, se fueron a vivir al castillo de Ludlow del siglo XI. En 1502 es cuando empiezan ya las desgracias. Se vieron afectados por una enfermedad desconocida, que era de sudor, fiebres, y que fue conocida en aquel tiempo allí como el sudor inglés. Y por tanto, esto afectó mucho a Arturo, que a los 5 meses del matrimonio muere. Pero claro, el tratado ya estaba firmado, esto tenía que seguir adelante, pero había un problema muy gordo. Y es que había que seguir con la alianza, pero claro, ¿qué candidato posible había? Pues ahí le tenemos. A la izquierda es un joven Enrique VIII y a la derecha pues una imagen típica de Enrique VIII. Había que seguir, la corona de Castilla necesitaba esa alianza y se pensó entonces en su hermano, en Enrique, pero que era su cuñado. Esto era una traba y además no tenía edad para casarse. Catalina era un poquito mayor que él. Tuvieron que esperar 7 años para que Enrique tuviese la edad para casarse y así como para conseguir una dispensa del Papa de Roma para que pudiesen casarse entre cuñados. Ahí tenemos el lugar donde nació Enrique VIII. Era el Palacio de Placentia, era un palacio que en el siglo XVII fue derribado y hoy en ese lugar se encuentra la Universidad de Greenwich y donde también vivieron Enrique VIII y Catalina. Y aquí, en este Palacio de Placentia, que vuelvo a repetir, si vais a Inglaterra que tendréis que ir, en ese lugar donde está la Universidad de Greenwich, estuvo ese palacio y ahí nació María Tudor en 1516. Bueno, ¿dónde se casaron Catalina y Enrique VIII? Pues en la abadía de Westminster. Ahí coronaron a Enrique VIII y a Catalina un 28 de junio de 1509 en la capilla de San Esteban. Pero ¿dónde vivieron? Pues vivieron aquí, en el Palacio de Bridewell. El Palacio de Bridewell, aquí Catalina juró lealtad a Enrique VIII y en 1666, con el incendio de Londres, que fue el que también afectó a la Catedral Vieja de San Pablo, quedó muy dañado. Hoy en día, entre 1863 y 1864 fue derribado y hoy en día está el edificio Unilever, que se puede ver que es una casa y un edificio de oficinas. Por tanto, otro palacio que también tenía una gran importancia histórica, pues también desapareció. Bueno, sabemos que cuando se casó Enrique VIII y Catalina, al principio fueron años muy felices. Catalina le dio hijos varones, pero que murieron, ninguno sobrevivió, y por lo tanto eso le empezó a causar ya grandes problemas de no querer, de rechazar a Catalina y de enamorarse de una mujer que era una dama que estaba al servicio de Catalina y que era Ana Bolena. Por lo tanto, ya aparta a Catalina de su vida amorosa y la aloja en este sitio, Castillo de Amphill, en Bedfordshire. Aquí estuvo 3 años mientras resolvía su divorcio. Hoy en día solamente hay esta cruz y esta plaquita que hace referencia al castillo de Amphill y de Catalina de Aragón. También esto lo podéis ir a ver en Inglaterra. Bueno, después de estar ahí, repudiada en el castillo de Amphill, la mudaron a otro, al Buckingham Palace, en Huntingdonshire, en Cambridgeshire.
Aquí vemos una postal de cómo era ese palacio de Buckingham y abajo, tal y como hoy en día lo podemos ver. Bueno, aquí hay que decir que siguió fuertemente con su idea de no firmar el divorcio y por lo tanto la pobre Catalina tuvo que estar sufriendo muchísimo. Después se volvió a trasladar, se fue al palacio que vemos aquí, el palacio de Kimbolton Palace. Después de un sinnúmero de humillaciones sufridas por orden del rey y de numerosos traslados de residencia, algunos altamente insanos, Catalina vivió sus últimos 2 años en el castillo de Kimbolton, cerca de Peterborough, que vamos a ver, es un lugar para mí emblemático el día que lo conocí y que supe qué es lo que tiene esa localidad de Peterborough. Pues aquí en Peterborough, que es una catedral del siglo XII, descansan sus restos, que fueron depositados por orden de Enrique VIII. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos una imagen de la catedral y vemos algo aquí muy típico de la ornamentación arquitectónica del gótico de abanico, que es algo muy representativo, único que podemos ver en Inglaterra, este gótico de abanico. Y bueno, pues aquí en esta catedral del Peterborough están los restos de Catalina de Aragón, que el día, os puedo decir que fue en el año 1997 cuando me llevaron allí. Yo tenía familia en Inglaterra y me dijeron de este lugar, les gustaba mucho la historia y sobre todo si fuese algo relacionado con esta reina de Inglaterra, que fue reina y muy querida, porque como veis está la tumba llena de flores y esto que vemos aquí, que pueden parecer manzanas, no son manzanas. ¿Por qué no son manzanas? Porque si vemos la siguiente imagen, este es el escudo de Enrique y de Catalina y aquí vemos una granada. Son granadas. De pequeñita, Catalina de Aragón solía llevar una especie como de medallita en la que tenía una granada, posiblemente por la gran cantidad de años que pasó en su infancia en Granada, pues para ella simbolizaba, con ese fruto, llevaba ella una medallita. Y si nos damos cuenta, fijaos en la parte superior de la granada, ¿qué es lo que vemos? Esto es algo natural, parece una corona. Y por tanto, el gran amor que tuvieron los ingleses hacia Catalina, tuvieron un gran amor como reina de Inglaterra, pues es lo que de alguna forma, cuando van a dejar flores, también lo simbolizan dejándole granadas en su tumba. Os aconsejo que podáis hacer esta rutita en Inglaterra. Son algunos de los lugares en donde Catalina dejó su huella y yo creo que es muy, muy conveniente que vayamos. Bueno, espero que os haya gustado este recorrido que hemos hecho por tierras inglesas, donde hemos podido ver algunos de los lugares en donde ha dejado la huella nuestra gran Catalina, que únicamente la pobre siempre sale en documentales o en películas como una de las mujeres de Enrique VIII. Yo creo que se debería rendir un tributo a esta gran mujer, una gran mujer, en algún documental o en alguna película en la que ella fuese obviamente la protagonista. En el próximo vídeo voy a volver a poner como protagonista a una mujer, otra gran mujer, porque no solamente los hombres hicieron grandes gestas, como Ruy González de Clavijo, Pedro Páez. En este lugar hemos sacado a Catalina, pero en el próximo sí podré decir que es una madrileña, porque nació en Madrid y no dependía de Toledo ni de ningún otro lugar. Por lo tanto, cuando podamos salir, si alguno se quiere atrever a ir a Inglaterra y rehacer este recorrido, os puedo decir que os va a gustar mucho y sobre todo la localidad de Peterborough, donde está la catedral, donde están sus restos, es una auténtica maravilla. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado y hasta pronto.